Cuando un hombre muere, su alma vuelve a Dios que la dio. Por Jonathan Edwards. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. El capítulo empieza con una exhortación a acordarnos de nuestro Creador, y la parte sucesiva del capítulo hasta este verso es tomado en argumentos y motivos para hacer valer ese consejo. El predicador tiene en mente a aquellos que son jóvenes, de que se aproximan días y años malos, en que dirán que no tienen contentamiento en ellos. Y aquí tenemos una descripción muy natural y elegante de la vejez, con sus tristezas y deterioros en una alegoría, y de la vejez el predicador procede a la muerte. En el verso de nuestro texto, en el que toma nota de lo que pertenece a tanto alma y cuerpo en este gran cambio. Ambos volverán a su origen. El cuerpo volverá al polvo de donde vino, y el alma volverá a Dios de donde vino. Conforme al relato que tenemos de la creación del hombre, su cuerpo fue hecho del polvo de la tierra, pero el espíritu fue soplado inmediatamente de Dios. Y ahora, cuando la muerte venga, ambos volverán otra vez de donde vinieron. Doctrina, que cuando un hombre muere, su alma vuelve a Dios que la dio. 3 proposiciones y una indagación. Primera proposición, que Dios dio el alma del hombre. El hombre es una criatura que consiste de 2 partes de naturalezas sobremanera diferentes. Una de una naturaleza corpórea, la otra espiritual, maravillosamente unidas. Una gran diferencia entre esas 2 naturalezas es que una es de una naturaleza enormemente superior a la otra. Una es de una naturaleza en la imagen de la naturaleza de Dios. Es una cosa divina y celestial, noble, activa, inteligente. La otra pertenece a un rango enormemente inferior de seres, y es terrenal, inactiva, y sin ninguno de esos poderes nobles con las que la otra es dotada. Y así como son de naturalezas diferentes, son de orígenes muy diferentes. Una es del polvo de la tierra, y la otra es inmediatamente de Dios. En verdad, Dios es el autor de ambos, cuerpo y alma. Él es igualmente el hacedor de ambos, pero la diferencia yace en 2 cosas, a saber, primero, el espíritu es más inmediatamente de Dios. El cuerpo, aunque sea hecho por Dios, aún así es hecho de principios preexistentes del polvo de la tierra, y por eso en la manera ordinaria de generación, los primeros principios del cuerpo son de los padres terrenales, son los padres de nuestra carne. Pero el alma es inmediatamente de Dios, Él es el Padre de espíritus. Hebreos 12:9. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y por eso Dios es llamado el Dios de los espíritus de toda carne. Números 16:22 y de nuevo en el capítulo 27:15. Segundo, el alma del hombre es de Dios por una manera más noble de comunicación. Aunque la materia sea de Dios por una creación inmediata, sin embargo, el alma del hombre viene de una manera más noble y más excelente, como se entiende por esa expresión, como si el alma del hombre fuera una comunicación de Dios. Es soplo de su soplo. El espíritu del hombre es lámpara del Señor. Vino de Dios como una luz. Es luz por otra. Como una luz puede ser encendida por los rayos recogidos del sol. El alma es en la imagen de Dios, como la imagen del sol es reflejada por sus rayos. El alma de los hombres no mueren con el cuerpo. El estado presente no es adecuado para ver y regocijarse en la bondad de Dios en ninguna manera perfecta. Los deleites espirituales a menudo son demasiado fuertes para la naturaleza mezclada entre la maldad. Es evidente que el estado actual no es un estado de galardones y castigos. 4 líneas omitidas.
Si no hay un estado futuro, el interés y deber de un hombre no estarían unidos. El resto de la página está en blanco. Segunda proposición. Cuando el cuerpo se disuelva, el alma no es dejada sola a ir donde quiera o a vaguear donde la casualidad la guíe, sino que Dios tomará cuenta de ella. Cuando el tabernáculo antiguo o la morada del alma caiga de manera que no puede ser más una habitación adecuada para el alma, Dios se encargará de colocarla en algún otro estado de existencia. No existe un pajarillo que caiga al suelo sin vuestro Padre. Mucho más Dios cuida del alma humana, que es la pieza principal de la hechura de Dios en esta creación inferior. Es Dios el que forma el espíritu. Él formó el espíritu del hombre dentro de él. Cuando Dios hubo plena y maravillosamente preparado y curiosamente fabricado el cuerpo, entonces introdució el alma, su habitante, para habitar ahí por una temporada. Es Dios que es el autor de ambos, el alma y cuerpo, y Él es el autor de su unión. Y cuando el cuerpo que Dios hizo como tabernáculo del alma se disuelva, Dios cuidará de disponer el alma de otra manera. Los hombres muy comúnmente están preparados para imaginarse mientras están aquí que son sus propios disponedores. No están conscientes de que están en las manos de la providencia y que nada les sobreviene sin una orden divina. Pero cuando el alma es desnudada de su cuerpo, entonces ellos se hallarán en las manos de Dios. Dios no ha acabado con las almas de los hombres tan pronto como hayan acabado con este mundo, como para que Él de ahí en adelante los desatienda. Aquí Dios, más bien, entonces empieza a tomarlos en sus manos. Dios estará ahora más inmediatamente ocupado con ellos que cuando estaban aquí. De hecho, Dios los disponía y ordenaba las cosas a respecto de ellos. Pero en ese entonces las causas naturales eran usadas, y sus propias voluntades y las voluntades de sus semejantes están en intermedio. Pero cuando las almas salgan del cuerpo, Dios estará más inmediatamente ocupado con el alma. Cuarta proposición. Cuando el hombre muere, el alma vuelve a Dios. Dios, cuanto a su ser y esencia, está igualmente en todas partes. Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Salmo 139, 8 al 10. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17, 28. De manera que cuando hablamos de que las almas vuelven a Dios, no se quiere decir que ahora estamos a una distancia del lugar donde su ser está, al que entonces vamos. Hay varios sentidos en los que se dice que los hombres vuelven a Dios. Se puede decir que los hombres van a Dios o se acercan a Él en oración, cuando están inmediatamente comprometidos en algún deber solemne de adoración religiosa, por lo cual se quiere decir que están inmediatamente ocupados con Él. Hay una transacción inmediata con Dios. En el pasado se decía que los hombres volvían a Dios cuando iban al tabernáculo, donde estaba el arca y otros símbolos de su presencia. Salmo 84, 7. El alma de un pecador se dice que es llevada a Dios o convertida del pecado a Dios, y venir a Cristo en la conversión cuando el alma está en un estado no convertido. Esto es representado como estando a una gran distancia de Dios, y cuando son convertidos, llevados a Dios, porque hay una gran lejanía y oposición de la naturaleza antes de la conversión, y ellos están destituidos del conocimiento y familiaridad y comunicación. Pero después de la conversión, sus naturalezas son conformadas y ven a Dios, y se familiarizan con Él. En otro sentido, las almas de creyentes, cuando mueren, se dice que vuelven a Dios. Aquí hay un espacio en blanco. Pero en un sentido diferente de cualquiera de estos, las almas de los hombres se dice en general que vuelven a Dios, y estas siguientes cosas parecen querer decirse.
Primero, que el alma es llevada a una vista inmediata de Dios, como el gran y terrible gobernador y juez del mundo. Ellos estarán sensibles del ser de Dios. Entonces verán que Él es. Verán a Dios en su grandeza, que está vestido con estos atributos de poder y conocimiento y soberanía, majestad y justicia. Hay una gran diferencia en la manera en que las almas de los justos verán a Dios y las almas de los malvados. En un sentido, el limpio de corazón solo verá a Dios. En otro sentido, todo ojo lo verá, y también los que le traspasaron. Apocalipsis 1:7. Y la diferencia yace aquí. Los malvados verán a Dios solo en su grandeza, y los piadosos lo verán tanto en su grandeza como su bondad. Las almas de todos los hombres verán a Dios vestido con esos atributos que constituyen su grandeza, tales como aquellos mencionados, a saber, su poder, conocimiento, soberanía y justicia. Así, los malvados verán a Dios cuando mueran y en el día del juicio. Aunque no verán la gloria de esos atributos, ellos verán la belleza y hermosura de ellos que pertenecen a la bondad. Y son sólo los piadosos que verán a Dios, tanto en su grandeza como en su bondad, que no sólo está con esos atributos mencionados, sino que verán a Dios en la belleza de su santidad, en su gracia y amor. El alma de cada hombre cuando muere será llevada a una vista inmediata de Dios sobre su trono de soberanía, poder y justicia. Mientras los hombres están aquí en el cuerpo, están a una distancia de Dios, no ven a Dios en esa manera inmediata. Tenemos el velo de la carne que lo esconde de nuestros ojos. Con frecuencia, los hombres mientras están en el cuerpo dudan del ser de Dios. Es común que sean muy insensibles de su ser y grandeza. Raramente piensan sobre Él. Pero cuando el alma salga del cuerpo, volverá a Dios que la dio y ahí no tendrá más ninguna duda. Entonces verán a Dios, verán lo grande que es, verán que Él es el gobernante y juez del mundo. Segundo, ellos estarán inmediatamente sensibles de su presencia y de su ocupación de ellos. Volverán a Dios no meramente como espectadores que no tienen nada que ver con Él. Estarán sensibles de su presencia como su soberano disponedor. Tercero, ellos tendrán la experiencia de los efectos de su ser y esos atributos. No solo verán a Dios y sus atributos, sino que hallarán que hay un Dios por los efectos de su poder y conocimiento y dominio y justicia sobre ellos. Pero esto aparecerá más particularmente al responder a la consiguiente indagación que vamos, a saber, indagación. ¿Con qué fin el alma volverá a Dios cuando un hombre muera? ¿Y es eso para ser juzgado y ser puesto en un estado eterno según ese juicio? Primero, el alma volverá a Dios para ser juzgada por Él. Debe ir ante Él para responder por las cosas hechas en el cuerpo. Deben ir ante Dios para ser juzgados por Él cuanto a sus estados, de si son rectos y sinceramente piadosos, o si son malvados e impíos, si fueron convertidos o no. Ellos deben ir ante Dios para recibir sentencia de Él, o una sentencia bendita, o una sentencia a la condenación eterna. Ellos deben estar inmediatamente relacionados con Dios en un asunto que es de la mayor importancia posible, que será determinado por Él con respecto a todos, de si deben vivir o morir, si serán felices o miserables en sus estados eternos. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Segundo, ellos irán a Dios para ser dispuestos por Él en un estado y condición eterna. Ellos recibirán sus sentencias de Él y para ejecutarla. Ellos irán a Él o para ser recibido por Él a la presencia dichosa y gloriosa de Dios, o para ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Aplicación en 2 empleos. Primero, esta doctrina bien puede ponernos a todos,
a examinar nuestro estado, viendo que cuando muramos nuestras almas habrán de volver al gran y todo sabio y escudriñador de corazones y más santo Dios, para ser juzgado por Él, nos debería poner a examinar nuestros propios corazones, para que sepamos si estamos preparados para aparecer ante Él, de si estamos en tal estado que aguantará el juicio y soportará ser examinado por sus ojos, que son como una llama de fuego. Sería una cosa tétrica que nuestras almas vayan a Dios para aparecer ante Él en un estado y condición natural y no convertido, pues no habrá tal cosa como esconderse de Él. No podemos ocultarnos, Él nos conocerá. No seremos capaces de esconder nuestras verdaderas disposiciones y naturalezas. Será en vano ponernos cualquier máscara. Esas cosas por las cuales los hombres se engañan el uno al otro aquí, no engañarán a Dios. Dios es omnisciente, sus ojos fácilmente penetran todos los velos. El receso más escondido del corazón será abierto y desnudado a su vista. No hay nada que se pueda esconder de Dios en el corazón. Todos los corazones serán transparentes en la luz de la presencia de Dios. Si los hombres se engañan, no pueden engañar a Dios. Hay muchos de ellos que tienen una alta opinión de sí mismos. No soportarán ser juzgados por esa luz. Aparecerán ante Dios para estar en la hiel de amargura y en prisión de maldad. Muchos cristianos que dan mucha apariencia aparecerán con corazones podridos, sin ninguna sinceridad en ellos cuando vengan a aparecer ante Dios. El juicio de Dios probará a los hombres más a fondo que el horno que prueba el oro. Todos los que no son sinceros, que no son religiosos desde el fondo de sus corazones, que no están edificados sobre la roca, no aguantarán en el juicio, sino que será como heno y hojarasca ante las llamas. Por tanto, vamos a examinar a menudo nuestro fundamento, examinando nuestros propios corazones, para que sepamos si podemos morir y nuestras almas volver a Dios que la dio con seguridad. Segundo, examina tus caminos, si son tales que puedes con confianza aparecer ante Dios. No te permites ir en ningún otro camino sino en el que te atreves a ir ante el tribunal, y que estás confiado de que aguantarás la prueba de sus ojos santos y puros, que no pueden ver la iniquidad. ¿No vives en algún camino que si se te propusiera desde el cielo elegir salir del mundo y tu alma volver a tu Hacedor, tú te quedarías atrás y titubearías y temerías responder en afirmativo? ¿No vives en ninguna negligencia de la que temes que seas acusado en ese entonces? ¿No te permites en alguna manera en tus relaciones con tu prójimo gratificar tus apetitos de los que no esperas arrepentirte antes que el tiempo llegue? ¿No vives en algún camino u otro que más bien dejarías en algún momento u otro antes de morir, de modo que lo dejarías antes que vengas a aparecer ante Dios? Prepárate para la muerte en estos tres respectos. Primero, obteniendo un interés en Cristo. Segundo, estando seguro de que tienes un interés en Él. Tercero, estando seguro de eso, que vives en la práctica del deber. Segundo empleo, seamos exhortados a preparar nuestras almas a volver a Dios que las dio. Naturalmente no estamos preparados, pero ahora tenemos un espacio dado para prepararnos. Tenemos una oportunidad dada para estar en tal estado y condición, para que bien podamos anhelar en aparecer ante Dios en vez de tener miedo. Bien puedes esperar y anhelar por el momento en que aparecerás ante Dios como David anhelaba por el tiempo en que llegase y apareciese ante Dios en Sión. Será una gran bienaventuranza a los santos, que sus almas, cuando mueran, vuelvan a Dios que las dio. Cuando vayan, irán a su amigo, irán a su Padre, irán a aquel que murió por ellos, irán a su porción y la fuente de su felicidad.
Pero para que seas despertado a ser diligente en tu obra, sé dirigido a estar a menudo considerando qué será para tu alma cuando salga del cuerpo y de todo este mundo a aparecer ante Dios. ¿No será una cosa muy terrible si no estás preparado? ¿No será una cosa muy terrible ser llevado a la presencia de aquel que es la majestad del cielo y la tierra? No tienes que acercarte a Dios en oración, pero cuán terrible será estar en la inmediata presencia de Dios, sentado en su grandeza y gloria. ¿Cómo soportarás la vista de su poder, su majestad, su santidad, ira? Cuán terrible será caer en sus manos. ¿Estarás en pobres circunstancias para apoyarte y mantener tu valentía en la presencia terrible de tal juez y enemigo? Tu alma habrá acabado de ser expulsada de tu cuerpo moribundo. Habrías sostenido por último los dolores y horrores de la muerte. Habrás acabado de pasar por las tinieblas y tu desalentador valle de la sombra de muerte. Y ahora vendrás a la presencia de un Dios terrible que será 1000 veces más desalentador. Estarás solo, es decir, separado de todos tus amigos. Serás quitado de este mundo inferior y estarás en el mundo de espíritus, que te será un tiempo desalentador. No tendrás ninguno de esos objetos que desvíen o te consuelen. Te será un tiempo desalentador. La vista de Dios en su majestad y justicia terrible será más que lo que tu pobre alma desnudada, desolada, temblorosa, puede soportar. Por tanto, considera con frecuencia qué será el ponerte a su vista.